Buenas tardes al país y vamos a un espacio entre ustedes y nosotros que nos permita producir este comentario en el tiempo oportuno. Saludar a todos los amigos y amigas que nos distinguen con su atención y como siempre un paso y un saludo afectuoso a nuestros dominicanos que constituyen esa diáspora que se ha convertido en una fuente de sustento incluso ya macroeconómica. Sobre todo a los hermanos que están en la ciudad de Nueva York. Ayer hablábamos de este tema del Día del Poder Judicial, hoy recogen varios medios las palabras dadas en su discurso del presidente de la Suprema Corte de Justicia, miembro del Comité Central del PLD y alto dirigente de la campaña presidencial también del presidente Medina, y en licencia el día que fue electo presidente de este honorable tribunal. Con él quiero recordar algunas de las diferentes decisiones que ha tomado el PLD históricamente con la justicia. Ustedes recuerdan que el PLD durante los años de gobierno del presidente Balaguer reclamó con mucha vehemencia la vocación a la institucionalidad del país. Y un partido liderado por un hombre honesto como lo fue el profesor Juan Bosch, estableció un discurso sobre la ética, los valores, firme. Y en base a esa personalidad recia del profesor Juan Bosch, fueron ganando poco a poco espacio. Ya en el año 1990, el PLD incluso históricamente se puede decir que casi ganó las elecciones. Yo digo casi porque al final no gobernó. En el 94 gana las elecciones y digo casi porque no logró gobernar el PRD de aquel entonces y Peña Gómez. Y entonces se produce esa crisis del Pacto por la Democracia que trae consigo una reforma a la Constitución en el 1994 en la que Peña Gómez pacta no ser presidente de la República, habiendo ganado las elecciones y habiéndose comprobado el famoso fraude colosal. Se produce ese acuerdo en el que trae consigo la reforma que elimina lo que se llamaban los colegios cerrados, que era que usted iba, se hacían unas filas maratónicas y el que no llegaba a la fila antes de las 6 de la mañana no votaba. Les recogían el registro electoral, luego cédula de identidad y electoral, pues antes era un registro y una cédula. Luego se fusiona y entonces es la cédula de identidad y electoral. Se tomaba ese cartoncito y esa cédula luego y entonces el colegio cerrado, porque ya el que estaba en fila era el que se quedaba, se tomaban toda la cédula, se la llevaban para allá y luego lo iban llamando. Ese proceso fue eliminado por la reforma de Peña Gómez del año 94. Y también fue eliminada en esa reforma la reelección presidencial. Y trajo consigo las simientes de la primera ola de transformación institucional, que trae ahí forjado entonces el Consejo Nacional de la Magistratura, año 1994. Se toma la decisión de acortar el periodo y se separan las elecciones para ordenar elecciones en el año 96 y las primeras elecciones congresuales separadas ya en la época democrática, que son las del 1998. Gana el PRD una gran mayoría en el 98, llega entonces el año 2000 Hipólito Mejía al poder y en ese año 1997 de ese gobierno de Leonel se produce el primer Consejo de la Magistratura con Peña Gómez vivo, con Balaguer vivo y con una senadora histórica que tenía la capital en el Congreso, que fue doña Milagros Ortiz Bosch, que encabezó esa ola de transformación institucional, doña Milagros. Y se produce entonces esa verdadera revolución de la justicia, en la que llega una persona con vinculación histórica y política, como fue el caso de Subero Isa, pero en la que estuvieron
importantes jueces como el propio Ibarra Ríos, Hernández Machado y una gran cantidad de importantes abogados de prístino ejercicio. Y se produce esa primera transformación fuerte del sistema judicial. Unas conquistas que estuvieron aplaudidas y que estaban allí. Vino la reforma penal con entonces el proyecto de Código Procesal Penal que luego se aprueba en el año 2002. Y con ello vienen todas esas innovaciones al sistema. Y cómo no, el ejercicio del propio Subero que lo hizo bien en esos años. Y todo aires de reforma. Hipólito Mejía encabeza una sesión del Consejo de la Magistratura que está ahí y que se puede verificar, en la que promovió a 2 jueces, uno de ellos, Romero Confesor, que está vivo y viable y ya con mucha experiencia allá en Bonao. Saludo para él y para su familia, que ayer cometió el lapsus de confundir el hecho de él con el de su hijo. Un abrazo para él. Hipólito Mejía respetó los avances en la justicia. Esa es la verdad. Viene entonces el Consejo de la Magistratura de Leonel Fernández en el año 2011 y se produce lo que se llama históricamente la contrarreforma y son llevados a ser jueces de esa Suprema Corte de Justicia nada más y nada menos que el señor Fran Soto, procurador adjunto, director nacional contra crímenes complejos de la Procuraduría, el fiscal del Distrito Nacional de ese momento, el magistrado Segarra, y nada más y nada menos que el señor Mariano Germán, que había sido abogado del Estado, contratado por el presidente de la República para manejar casos como, por ejemplo, la compra de la compañía esta de cuando fue Claro y Verizon, igual que la compra de las plantas de las bombas de expendio de combustible, igual que el contrato de una licorera importantísima, manejando casos del propio Ejecutivo. Y lo llevan después de premiarlo y revisen los quotalitis de un proceso como ese. Solo en el proceso del contrato de Claro y Verizon era una tasa a pagar de arbitrio de $500 millones y fue negociado. Búsquenlo, eso está ahí, su historia. Ese proceso de reforma, el año 2011 fue un día, el 22 de diciembre del año 2011 fue un día funesto para la justicia dominicana. Igual en el tribunal administrativo, igual en la primera conformación del Tribunal Constitucional, que fueron puestos magistrados como Lino Vázquez y la propia magistrada Félix, que eran funcionarios del gobierno de Leonel y fueron en la mañana ya ordenados a ser magistrados. Esa es la verdad histórica. El PLD no ha creído en lo que debe ser un proceso de fortalecimiento de la institucionalidad y de la justicia. El PLD es el partido que en época democrática más daño le ha hecho a la justicia dominicana. Ha producido contrarreformas. Se ha burlado del ejercicio de la Judicatura Nacional. Y para que esto sea entonces más triste, viene la conformación del Consejo de la Magistratura celebrada, auspiciada por el presidente Medina, que no pudo ser peor hasta que Trujillo en la justicia. Y ahí fue colocado lo que ya hemos visto. El magistrado, honorable presidente, miembro del Comité Central, en la mañana cesante, mediante cartas, y otra legión más de importantes funcionarios del gobierno que pasaron a ser jueces objetivos e independientes. Esa es la verdad histórica. La realidad es que nada, ni ninguna entidad política, líder político, ni Balaguer le hizo tanto daño al proceso de institucionalidad democrática de la justicia como le ha hecho el PLD a la justicia dominicana.